Bien. Entonces, vamos a hablar de hígado. Yo imagino que usted ha escuchado sobre el hígado, ¿verdad? El hígado es la asadura que usted se come, los pollos, ¿verdad? Pero un ser humano. Entonces, el hígado embriológicamente, ya hemos dicho que el hígado nace de un divertículo de la pared anterior del asa duodenal que va y se aloja en el mesogastrio ventral. ¿Bien? Entonces, de ahí empieza a desarrollarse lo que es el hígado, ¿sí? Ya eso lo habíamos dicho. Entonces, el hígado ubica la celda sufrénica derecha, pero que como él se desborda tanto, crece tanto, va y ubica también lo que es parte del epigastrio y un poquito llega a lo que es la celda sufrénica izquierda, que es lo mismo decir que se encuentra en el hipocondrio derecho. Parte de él llega al epigastrio y a cierto punto llega un poquito a lo que es el hipocondrio izquierdo. Bien. Entonces el hígado es la glándula, es una glándula, ¿sí? Es la glándula más voluminosa de nuestro cuerpo. Y fisiológicamente el hígado produce la bilis. Ya sabemos que es la bilis, que es un producto que se produce en el hígado y que ayuda a emulsificar las grasas. Bien. Entonces, aparte de eso, el hígado tiene varias funciones más. Por ejemplo, tiene función de almacenamiento de proteínas, de almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno y de almacenamiento de factores de coagulación. ¿Sí? Produce factores de coagulación que participan en el proceso de la coagulación. Eso ustedes lo verán cuando den hematología. ¿Sí? Le van a hablar de los factores de la coagulación. Bien, entonces, de igual forma, otras funciones fisiológicas del hígado es que, por ejemplo, muchos fármacos se metabolizan acá, ¿sí? Ocurre un proceso que se llama metabolismo de primer paso, y eso ocurre en el hígado, ¿sí? Y a partir de ese proceso de metabolismo de primer paso, se produce lo que se conoce como la biodisponibilidad del fármaco. La biodisponibilidad del fármaco es como la parte en sí del fármaco que va a hacer función a los tejidos. Por eso usted lo verá cuando dé farmacología. Bien. Vamos a la parte que nos interesa aquí en anatomía. El hígado está delimitado superior y lateralmente por el diafragma. ¿Qué es esto? Sí. Medialmente usted lo que tiene la región celíaca, que ya habíamos hablado de eso. E inferiormente usted tiene acá lo que es el colon transverso y el mesocolon transverso. Bien. El hígado tiene un diámetro transversal alrededor de 28 centímetros, bastante largo transversalmente, sí, 28 centímetros. Tiene un espesor en su parte más abultada, superior a inferior, alrededor de 16 centímetros. Y su espesor anteroposterior es alrededor de 8 a 9 centímetros, ¿sí? Transversal, 28 centímetros. De superior a inferior, en su parte más abultada, mide alrededor de 16 centímetros. Y su espesor anteroposterior mide alrededor de 8 a 9 centímetros. Bien. Entonces, el hígado pesa alrededor de 1.500 gramos. Y contiene alrededor de 800 a 900 gramos de sangre. Bastante sangre, ¿sí? Y eso es por lo que habíamos hablado anteriormente, que toda la sangre es oxigenada de lo que es estómago, intestino delgado y parte del intestino grueso va a parar primero a lo que es el hígado. Por eso tiene tanta cantidad de sangre, 800 a 900 gramos, bastante, ¿sí? Eso es mucho. Entonces, en el hígado se describe anatómicamente dos caras. Una cara diafragmática, que es esta que vemos acá, y una cara visceral, que es esta que vemos acá, ¿sí? Presenta un borde inferior, que es este, acá, un borde inferior, que se continúa
con este que es un borde posterior. Entonces el borde posterior se divide en dos, en un borde póstero superior y un borde póstero inferior. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de la cara diafragmática. Bien, cara diafragmática del hígado. La cara diafragmática del hígado está dividida en dos lóbulos y su división se debe a esto, al ligamento falciforme del hígado, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, que vimos que nace también del mesogastrio ventral. Bien, entonces lo divide en dos lóbulos, lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, ¿sí? Entonces el lóbulo derecho. El lóbulo derecho tenemos, lo primero que vamos a ver es esto. Cuando lo veamos de manera presencial, que tenemos el hígado allá nuevecito, ¿sí? Esta protuberancia se ve acá, le llaman cúpula hepática, ¿sí? Cúpula hepática. Y cuando vemos la parte de vías biliares, vamos a ver que el parénquima hepático se divide en segmentos. Entonces la cúpula hepática representa el segmento número 8 de la cara diafragmática del hígado. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, en el lóbulo derecho también tenemos lo que son estas impresiones costales, ¿sí? Entonces, tenemos una y dos. En algunos hígados se ven hasta tres. En esta imagen se ven dos, una y dos. Impresiones costales, ¿sí? Que están dadas obviamente por las costillas, ¿ven? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el lóbulo derecho. En el lóbulo izquierdo. En el lóbulo izquierdo, más pequeño que el derecho, obviamente, en su parte superior acá, vamos a encontrar una impresión. Esa impresión está dada por un órgano que tenemos aquí arriba, que es el corazón. Entonces, cuando el corazón late, a través del diafragma, hace pum, 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 va creando ahí una impresión. ¿Estamos claros? Llamada impresión cardíaca porque está dada por lo que es el corazón. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el lóbulo izquierdo. En la cara diafragmática en sí, completa, de ambos lóbulos, se describen 4 porciones, ¿sí? Una porción anterior, que es esta. Una porción derecha. Una porción superior y una porción posterior que está detrás de esto. Enseñarla, ¿verdad? Esto es la porción posterior de la cara diafragmática, esa parte de arriba. Bien. Esa porción posterior es una porción que está de manera vertical. Muy claro. Entonces, existe un punto limítrofe entre la porción superior, que es esta, y la porción posterior que acabamos de enseñar. ¿Cuál es el punto limítrofe? Bueno, pues esto, vea, de ahí. Eso es la hoja superior del ligamento coronario del hígado, que va discurriendo por el borde póstero superior. Bien, eso que va ahí es el borde póstero superior. Entonces, el punto limítrofe entre la porción superior y la porción posterior de la cara diafragmática del hígado es la hoja superior del ligamento coronario y el borde póstero superior. Bien. Entonces vamos a hablar de la porción posterior. La porción posterior de la cara diafragmática del hígado se divide en 3 segmentos. Y esa división se da por 2 surcos. Este surco, ¿sí? No la estructura que usted está viendo acá de color azul, sino el surco donde ella está incrustada, ¿sí? Que se llama surco de la vena cava. Bien. Y esto, que es la continuación hacia acá arriba, que es el surco o fisura del ligamento venoso de Arancio. Bien. Entonces, el surco de la vena cava y el surco o fisura del ligamento venoso de Arancio, ¿sí?, dividen la porción posterior
de la cara diafragmática en 3 segmentos. En un segmento derecho, en un segmento medio y un segmento izquierdo. ¿Sí? Segmento derecho. En el segmento derecho vamos a encontrar esto que vemos acá, ¿sí? Es la zona desnuda del hígado, ¿sí? Zona desnuda del hígado. Vamos a encontrar esto que es la impresión suprarrenal. Y vamos a encontrar esto que es parte de la impresión renal. Entonces, entre la glándula suprarrenal que se apoya acá, ¿sí? Y la cápsula propia del hígado. El hígado está envuelto por una cápsula que se llama cápsula de Gibson, ¿sí? Eso como que se refleja y forma una especie de ligamento. Ese ligamento le llaman ligamento hepatosuprarrenal, ¿sí? Ligamento hepatosuprarrenal, que también se encuentra ahí en el segmento derecho. Sucede lo mismo entre esta parte del riñón, ¿sí? Que se encuentra en el segmento derecho, o sea, una cápsula que cuando veamos riñón, lo vamos a ver, ¿sí? Es una especie de fascia, una fascia renal, ¿sí? Y la propia cápsula que envuelve el hígado, entonces también se refleja, hace lo mismo. Entonces forma otro ligamento llamado ligamento hepatorrenal, ¿sí? Entonces también se encuentra ahí en el segmento derecho. Entonces esas son las estructuras que encontramos en el segmento derecho de lo que es la porción posterior de la cara diafragmática del hígado. Repito, zona desnuda, ¿sí? Es esto. Impresión suprarrenal, parte de la impresión renal, el ligamento hepatosuprarrenal y el ligamento hepatorenal, ¿sí? Esas estructuras. Entonces el segmento medio, acá. El segmento medio, vamos a encontrar parte de este lóbulo, que este es el lóbulo caudado del hígado, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a encontrar en el segmento medio, parte del lóbulo caudado del hígado. El segmento izquierdo, que se encuentra a la izquierda del surco o fisura del ligamento venoso, acá, lo que vamos a encontrar es parte de esta impresión que usted ve acá, ¿sí? Que sube hasta allá, que es parte de la impresión esofágica, ¿sí? Parte de la impresión esofágica. Bien. Entonces esas son las estructuras que encontramos en lo que son los distintos segmentos de la porción posterior de la cara diafragmática del hígado. Bien. Entonces nos vamos para la cara visceral, que es esta. Vamos para la cara visceral. Entonces, ¿por qué le llaman cara visceral? Bueno, pues como yo le decía, el hígado es un órgano friable, ¿sí? Y órganos que están adyacentes a él, hacen pequeñas impresiones, dejan como marca para que usted lo entienda más fácil, ¿sí? Entonces, en este lado es donde encontramos en esta cara más marca. Y por eso le llamaron cara visceral. Entonces, en la cara visceral vamos a encontrar 3 grandes surcos, ¿sí? 2 surcos anteroposteriores o longitudinales y un surco transverso. Bien. Aquí está, este uno, ¿sí? Este es el surco anteroposterior izquierdo del hígado, ¿sí? Surco anteroposterior izquierdo del hígado. Y acá tenemos otro. Es el surco anteroposterior derecho del hígado. Bien. Surco anteroposterior derecho del hígado. Acá tenemos el surco transverso. Bien. Surco transverso del hígado. Entonces, esos 3 surcos forman una especie de H, ¿sí? Esa H le llaman H hepática. Entonces, la H hepática divide la cara visceral del hígado en 4 lóbulos. Bien. Entonces, tenemos un lóbulo derecho, que es todo este. Lóbulo derecho de la cara visceral del hígado. Tenemos un lóbulo izquierdo a la izquierda del surco anteroposterior izquierdo, que es este. Tenemos un lóbulo cuadrado, que es este. Y tenemos un lóbulo caudado. Ahí están los 4 lóbulos. Bien. De la cara visceral del hígado. Entonces, los surcos anteroposteriores, ¿sí?
están representados por estructuras, tanto en su parte anterior como en su parte posterior. Bien. Se llaman anteroposteriores. Bien. Porque cuando los anatomistas empezaron a describir el hígado, ¿sí? El cadáver está en forma de bipedestación. Bien. Entonces ellos, para ver las estructuras de la cara visceral, tuvieron que elevar el hígado, ¿sí? El paciente estaba acostado, entonces tuvieron que elevar. Entonces cuando elevaron, ¿sí? Lo que hicieron fue que empezaron a describir las cosas como la vieron, haciendo que las cosas que estaban inferior, cuando ellos hicieron esto y elevaron, ¿sí? Se fueran anterior, ¿sí? Y las cosas que estaban superior, cuando ellos elevaron, se fueran posterior. Por eso ellos le pusieron a esos surcos anteroposteriores. Entonces tenemos estructuras que representan la parte anterior de los surcos anteroposteriores y tenemos estructuras que representan la parte posterior. Bien. Por ejemplo, acá tenemos el surco anteroposterior izquierdo del hígado. La parte anterior, que es esta, está representado por el surco o fisura. ¿Estamos claros? El ligamento redondo del hígado. Esto es el ligamento. Pero lo que representa el surco es precisamente el surco que él forma donde está incrustado. Bien. Por lo tanto, la parte anterior, repito, del surco o fisura del surco anteroposterior izquierdo está representado por lo que es el surco o fisura del ligamento redondo del hígado. Bien. Esa es la parte posterior. El surco anteroposterior izquierdo está representado por lo que es el surco o fisura del ligamento venoso de Arancio. Bien. Esas son las estructuras que representan tanto la parte anterior como la parte posterior del surco anteroposterior izquierdo del hígado. Entonces tenemos el surco anteroposterior derecho. La parte anterior es donde está incrustada la vesícula. Bien, no la vesícula, sino donde está incrustada la vesícula. Y donde está incrustada la vesícula es la fosa cística o fosa de la vesícula biliar. Así fue que le pusieron, ¿sí? Fosa cística o fosa de la vesícula biliar. Representa la parte anterior del surco anteroposterior derecho del hígado. Entonces, la parte posterior de dicho surco, ¿sí? Está representado por el surco de la vena cava. Esta es la vena cava inferior, bien. Pero es el surco de la vena cava inferior que representa la parte posterior del surco anteroposterior derecho del hígado. Bien. Entonces el surco transverso es lo que habíamos mencionado cuando hablamos de las relaciones del duodeno, específicamente las relaciones tanto de la cara anterior como de la cara superior, que son la misma. Decíamos que está representado por esta estructura, que es el porte hepático o ilio hepático o surco transverso. Bien. Entonces es el ilio hepático. ¿Estamos claros? Recuerden lo que es un ilio. Es el lugar donde perforan vasos y nervios de un órgano. En este caso estamos viendo acá, esta es la vena porta hepática, la arteria hepática propia. Y estas son las ramificaciones de la vía biliar, ¿sí? ¿Estamos claros? Introduciéndose por el ilio hepático, que le llaman surco transverso o porta hepático. Bien. Entonces, esos son los elementos que representan los surcos anteroposteriores y el surco transverso. Entonces vamos a hablar de los lóbulos. Vamos a hablar del lóbulo derecho. El lóbulo derecho es el que tiene más impresiones, ¿sí? ¿Estamos claros? La impresión acá posterior, ¿sí? O inferior, toda la impresión cólica. La impresión cólica que está dada por la flexura cólica derecha, que ya lo habíamos mencionado. ¿Sí? Entonces, superior a la impresión cólica, ¿sí? O posterior, tenemos esto. Es la impresión renal dada por la cara anterior del riñón derecho. Bien. Entonces, medial a la impresión renal, tenemos esto, que es la impresión duodenal. Entonces, la impresión duodenal está dada por la porción supramesocólica de la segunda porción del duodeno, que también lo habíamos dicho,
cuando dimos duodeno específicamente. Decíamos que la porción supramesocólica daba una impresión, la cara visceral del hígado. Bien, esas son las tres impresiones que encontramos en el lóbulo derecho de la cara visceral del hígado. El lóbulo izquierdo. En el lóbulo izquierdo tenemos esta gran impresión acá. Sí. Esa impresión está dada por la cara anterior de lo que es el estómago, ¿sí? La impresión gástrica. Bien. Impresión gástrica dada por la cara anterior del estómago, que también habíamos mencionado cuando hablamos de las relaciones de la cara anterior del estómago. Bien. Decíamos que tenían dos tipos de relaciones. Las relaciones infratorácicas o superiores a través del diafragma y las relaciones inferiores o abdominales, ¿sí? Entonces, otra impresión que tenemos acá es esta que la mencionamos ahorita, que es la impresión esofágica. Y decíamos que llegaba hasta el segmento izquierdo de la porción posterior de la cara diafragmática del hígado, ¿sí? Entonces, esa impresión esofágica está dada por lo que es el esófago abdominal. Bien, dado por el esófago abdominal. Entonces, esas son las impresiones del lóbulo izquierdo. Lóbulo cuadrado, ¿sí? Es un cuadrado, por lo tanto tiene 4 límites. Bien, tiene un límite anterior, acá, dada por lo que es, límite anterior dado por lo que es el borde inferior del hígado, ¿sí? Estamos claros. Presenta un límite posterior, dado por lo que es el surco transverso, porta hepático o hilio hepático. Tiene un límite a la derecha, dado por la fosa de la vesícula biliar o fosa cística. Tiene un límite a la izquierda, dado por el surco o fisura de ligamento venoso, de ligamento redondo, perdón, surco o fisura de ligamento redondo del hígado. ¿Sí? Es su límite a la izquierda. Bien, entonces ahí están los 4 límites. ¿Por qué yo digo acá límite anterior y acá límite posterior? Por lo que le había dicho anteriormente. Cuando ellos elevaron el hígado, ¿sí? Para ver la cara visceral, entonces convirtieron, como dije, lo inferior en anterior y lo superior lo describieron como posterior. Bien. Entonces, el lóbulo cuadrado se relaciona específicamente con lo que es el píloro. Bien. El píloro, lo que hace impresión sobre él. ¿Estamos claros? Entonces tenemos el lóbulo caudado del hígado. Y tenemos 3 límites. Límite anterior dado por el surco transverso, porta hepático o hilio hepático. Bien. Límite a la izquierda dado por el surco o fisura del ligamento venoso de Arancio. ¿Sí? Un límite a la derecha dado por el surco de la vena cava. ¿Estamos claros? Entonces, el lóbulo caudado presenta unas estructuras llamadas mamelones, ¿sí? Llamadas mamelones. Tiene 2, una a la izquierda y otra a la derecha. Entonces, el mamelón izquierdo es esto, le llaman proceso papilar, ¿sí? Proceso papilar, es esto. Uno a la derecha, que es esto, que también lo habíamos visto anteriormente, es el proceso caudado, del lóbulo caudado del hígado. Bien, entonces ese ya se le olvidó, el proceso caudado. Pero bueno, yo voy a ver ahora, ¿quiénes se acuerdan dónde vimos el proceso caudado, el lóbulo caudado del hígado? Vamos a ver qué nos dice Angeli. Angeli, ¿qué ayuda a formar el proceso caudado, el lóbulo caudado del hígado? Que habíamos visto ya. No lo recuerdo, ¿no? ¿No recuerda? No. José se acuerda de eso. Solamente José se sabe eso. Levante la mano lo que se lo sepa. José y Jorge nada más. Nadie más. Vamos a ver, Jorge, ¿qué ayuda a formar el proceso caudado del lóbulo caudado del hígado? El hiato de Winslow. El hiato de Winslow. Excelente. Muy bien. Hiato de Winslow, eso lo habíamos dicho acá. El proceso caudado del lóbulo caudado del hígado
es el límite superior del hiato de Winslow. Bien, y que el límite inferior era la primera porción del duodeno, que tenía un límite anterior dado por lo que es el borde libre del epiplón menor y un límite posterior dado por la vena cava inferior. Bien, eso lo habíamos dicho ya. Muy bien, Jorge. Y José, que estoy seguro que sabía eso. Bien, entonces el proceso caudado. Mire qué hace el proceso caudado. El proceso caudado interrumpe el surco anteroposterior derecho, ¿sí?, del hígado. Lo interrumpe ahí, entre lo que es la fosa cística o fosa de la vesícula biliar, que representa la parte anterior, y el surco de la vena cava, que representa la parte posterior. Lo interrumpe. Y él se continúa hacia lo que es el lóbulo derecho a través de un surco, que es este que sigue acá, que continúa por ahí, ver, forma ese surco, se llama así mismo surco del proceso caudado, que divide la impresión renal de la impresión duodenal. Bien, y ahí finaliza ya el surco del proceso caudado. Pero es el punto limítrofe, ese surco, entre la impresión renal y la impresión duodenal a nivel del lóbulo derecho del hígado. Bien. Entonces, el borde inferior. El borde inferior, ¿sí?, está escotado en dos puntos. A la izquierda está escotado por el surco del ligamento redondo del hígado. ¿Sí? Surco o fisura del ligamento redondo del hígado. Escota, lo que es escotar es como que forma una interrupción en dicho borde. ¿Estamos claros? Forma esa escotadura y lo interrumpe el borde inferior del hígado. Y a la derecha está interrumpido también por lo que es la fosa de la vesícula biliar. Bien. Entonces, el borde inferior se continúa con el borde posterior. ¿Sí? Se continúa con el borde posterior, que son estos, los bordes posteriores. Entonces, el borde posterior llega a un punto donde este se divide en dos. Un borde postero superior y un borde postero inferior. ¿Ven? Entonces, el borde postero inferior, ¿sí?, pasa posterior, ¿estamos claros?, a lo que es la impresión renal, inferior a lo que es la impresión suprarrenal e inferior a lo que es el surco de la vena cava. Bien. Entonces se continúa inferior a esta vena que se llama vena suprahepática. ¿Sí? Está interrumpido acá por lo que es el surco fisural ligamento venoso y se continúa del lado derecho hasta unirse con lo que es el surco postero superior y la estructura que van descubriendo sobre ella. Bien. Entonces, el surco postero superior va por la cara diafragmática, por toda la parte superior de la cara diafragmática. Recuerden que ese surco forma parte del límite, ¿sí?, de punto limítrofe entre la porción superior, que es esta, y la porción posterior de la cara diafragmática del hígado. Bien, ¿estamos claros? Entonces vamos a hablar de los medios de fijación del hígado. ¿Sí? Es decir, las estructuras que mantienen el hígado en su posición normal. Tenemos varios medios de fijación, pero existen tres medios de fijación principales. ¿Sí? Dentro de esos tres medios de fijación tenemos esto, lo habíamos mencionado ahorita, que es la zona desnuda del hígado. Bien, tenemos el surco de la vena cava y la vena cava inferior, y tenemos esto que es el ligamento coronario del hígado. Esos son los tres principales medios de fijación del hígado. Bien. Entonces, zona desnuda. ¿Por qué le llaman zona desnuda? Bueno, pues carece de peritoneo. Bien, estamos claros. Por eso es su nombre, porque carece de peritoneo. En vez de tener peritoneo, lo que tiene es como una especie de tejido, ¿sí?, que ese tejido lo han comparado con el cemento y eso incrusta de manera brusca lo que es la zona desnuda al diafragma que está ahí mismo, ahí arriba. Lo pega muy fijamente a lo que es el diafragma. ¿Están claros? Y debido a eso, a ese gran tejido tan fuerte que tiene, entonces lo consideran uno de los principales medios de fijación del hígado. Ven, zona desnuda.
donde se encuentra en la porción posterior de la cara diafragmática del hígado. Bien. Entonces tenemos el surco de la vena cava. El surco de la vena cava es una especie de canal, ¿sí?, que presenta dos surcos. Bien. Entonces, cuando la vena cava viene y se incrusta en ella, el surco se cierra y forma una especie de conducto sobre la misma vena cava inferior, y además de eso, múltiples venas, ¿sí? Por ejemplo, las venas hepáticas menores y venas hepáticas mayores, que son como si fueran clavos que van desde lo que es el parénquima hepático a la vena, ayuda a que la vena se incruste fijamente, o sea, que el hígado se incruste en esa parte fijamente a la vena y forma uno de los principales medios de fijación del hígado. ¿Estamos claros? Yo recuerdo cuando estamos tratando de sacar llegarlo de lo que es el surco de la vena cava. Eso fue, tuvo que echar mucha fuerza ahí para poder sacarlo de esa vaina y no que el hígado se nos rompiera con todo, porque eso está meramente incrustado sobre la vena, y la vena, ustedes saben que está retroperitoneal, incrustada a la pared posterior. Bien, entonces por esa razón el surco de la vena cava y la vena cava inferior se consideran los principales medios. Entonces, como le decía, debido a todo eso, como está unido el surco de la vena cava y la vena cava inferior al hígado, se consideran uno de los principales medios de fijación del hígado. Bien. Entonces, el otro principal medio de fijación, ¿sí?, es el ligamento coronario. Entonces, el ligamento coronario se divide en dos hojas. En una hoja superior, que es esto, y una hoja inferior, que es esto. ¿Sí? Esas dos hojas. Las hojas, como lo dije anteriormente, van discurriendo la superior por el surco postero superior del hígado y la inferior por el surco posterior inferior. Bien. Entonces, ellas llevan el mismo recorrido que explicamos ahorita. Por ejemplo, la hoja inferior del surco posterior inferior del hígado va discurriendo ahí. Asimismo, igual, posterior a la impresión renal, inferior a lo que es la impresión suprarrenal, inferior al surco de la vena cava. Entonces, en este punto, cuando va por acá, la hoja inferior, viene lo que es el epiplón menor, ¿sí? Viene el epiplón menor. Entonces, el epiplón menor viene y va y se inserta ahí, en lo que es esto, el surco o fisura del ligamento venoso de Arancio. Se inserta ahí. Entonces, cuando se inserta en el surco fisura del ligamento venoso, ella hace esto, interrumpe lo que es el trayecto de la hoja inferior del ligamento coronario. Bien, lo interrumpe. Entonces, parte de la hoja inferior del ligamento coronario lo que hace es que se va con el epiplón menor y luego viene y se continúa del otro lado por el mismo surco. Bien, ¿estamos claros? Entonces, la hoja superior va discurriendo por el surco postero superior, acá, y va discurriendo por el dicho surco. Entonces llega acá en este punto y esta estructura, el ligamento falciforme del hígado viene y hace lo mismo, ¡pum!, interrumpe el recorrido de la hoja superior del ligamento coronario. Entonces, parte de la hoja se va con el ligamento y luego se continúa del otro lado. Y en ambos lados, en los extremos del hígado, viene y se unen más bien las dos hojas, tanto la superior como la inferior, y forman otros ligamentos, ¿sí?, que se llaman ligamentos triangulares, que son estos que vemos acá, ¿sí? Los ligamentos triangulares también son medios de fijación del hígado, pero no de los principales, ¿están claros? Entonces, repito, la hoja superior del ligamento coronario está su recorrido interrumpida por el ligamento falciforme del hígado. Bien, la hoja inferior
¿sí? Acá está interrumpida, o sea, su trayecto está interrumpido por lo que es el epiplón menor, cuando se inserta en el surco o fisura del ligamento venoso de Arancio. ¿Estamos claros? Está interrumpido en ese punto. Bien. Cuando mostremos el hígado, quisimos dejar parte del epiplón menor ahí en ese surco para que ustedes lo vieran insertado, el epiplón menor. Bien. Entonces, esos son los tres principales medios de fijación del hígado. Repito, zona desnuda, el ligamento coronario del hígado con sus dos hojas, obviamente, hoja superior, hoja inferior, y el surco de la vena cava más la vena cava inferior. Los tres principales medios de fijación del hígado. Bien. Entonces, como dije, existen otros medios de fijación del hígado. ¿Cuáles son esos otros? Bueno, pues los ligamentos triangulares son también medios de fijación del hígado. Bien, esos ligamentos triangulares tienen tres bordes, un vértice y una base. Tiene un borde superior que se une a lo que es el diafragma. Tiene un borde inferior que se une a lo que es el hígado y tiene un borde posterior, sí, o base, que es libre. Bien. Vemos acá, un borde superior al diafragma, un borde inferior al hígado y un borde posterior o base que es libre. Entonces, como él se incrusta en el hígado y en el diafragma, constituye o ayuda o soporta la fijación del hígado. Por lo tanto, se considera un medio de fijación, pero no de los principales, porque esos ligamentos son ligamentos pequeñitos. Bien, entonces presentan una base que es lateral y presentan un vértice que es medial. Recuerden que este extremo izquierdo del hígado está más allá de la línea media. Por lo tanto, el vértice es acá, es medial, y la base hacia allá es lateral. Bien. Otro que se considera medio de fijación del hígado, pero no de los principales, es el ligamento falciforme. Sí. Ligamento falciforme del hígado. Usted sabe que el ligamento falciforme nace a partir del mesogastrio ventral. Bien. Entonces tiene dos caras, una cara derecha, una cara izquierda, y presenta tres bordes. Un borde anterosuperior, que es este, ¿sí? El borde anterosuperior se inserta en lo que es el diafragma, por eso se llaman borde diafragmático, ¿sí? Y un borde posterior inferior, que es este borde se inserta en lo que es el hígado, por lo tanto le llaman borde hepático, ¿sí? Borde hepático, el borde posterior inferior, el borde anterosuperior, el borde diafragmático. Entonces se presenta acá un borde libre, ¿sí? El borde libre va a tener como contenido esto, que es el ligamento redondo del hígado, ¿sí? El ligamento redondo del hígado se forma a partir de la atrofia de la vena umbilical, ¿sí? No sé si usted recuerda cuando te habló de embriología o le hablaban de embriología, que decían que el cordón umbilical tenía tres elementos, dos arterias y una vena. Entonces, las dos arterias en el adulto, ya usted sabe qué pasa. Se forman los ligamentos de las arterias umbilicales, obliterados y atrofiados, que esos forman pliegue. Y en el caso de la vena, se atrofia y forma el ligamento redondo del hígado. Ese ligamento redondo del hígado es contenido de esto, que es el borde libre del ligamento falciforme. Bien. Entonces, otro medio de fijación que se considera del hígado es el epiplón menor, ¿sí? El epiplón menor une el hígado al esófago abdominal, ¿sí? Es esa parte ahí. Lo une a lo que es el estómago y lo une a lo que es la primera porción del duodeno. Bien. Entonces, desde el punto de vista del hígado, en lo que es el epiplón menor se divide en tres partes. En la parte más superior acá, que le llaman porción densa, ¿sí? Porción densa porque es mucho más gruesa esa parte ahí, ¿sí? La parte media, que es la parte que une el hígado al estómago, entonces le llaman ligamento a esa parte ahí. Ligamento hepatogástrico, ¿sí? Ligamento hepatogástrico del hígado. Ligamento hepatogástrico. Y la porción del epiplón menor que une lo que es el hígado a la primera porción del duodeno, ligamento hepatoduodenal, que es esa parte de ahí. Ligamento hepatoduodenal. De igual forma también, como le dije, el epiplón menor se considera
medio de fijación del hígado, pero no uno de los principales, ¿sí? Entonces, ahí terminamos con lo que es la parte de los medios de fijación. Bien. Entonces, ve acá. Entonces, la parte interna, ¿sí? Del hígado, la parte interna del hígado, ¿sí? La parte interna del hígado siempre va discurriendo tres elementos juntos, ¿sí? Siempre va discurriendo tres elementos juntos, que es una ramificación de la vía biliar, una ramificación de la vena porta hepática y una ramificación de la arteria hepática propia. Esos tres elementos juntos es lo que se conoce como la triada hepática, ¿sí? Es lo que se conoce como la triada hepática. No sé si usted ha dado histología, imagino que sí, que en histología le hablaron de la famosa triada hepática. Entonces, esos son los tres elementos de la triada hepática. La triada hepática está envuelta por esta estructura siempre. Eso le llaman cápsula fibrosa perivascular, ¿sí? Cápsula fibrosa perivascular. ¿Estamos claros? Envuelve los tres elementos de la triada hepática, siempre. Entonces, yo me imagino que si usted dio histología, le hablaron de la unidad funcional del hígado. Vamos a ver si Ana Nazarina se acuerda de eso. ¿Cuál es la unidad funcional del hígado, Ana Nazarina? Vamos a ver. Nazarina. ¿No se acuerda de la unidad funcional del hígado? No se acuerda. Y Rachel, ¿se acuerda? No. No se acuerda. Vamos a ver qué más. Y Angeli, ¿se acuerda? Son los, ¿cómo que se llaman? Los, ahí se me fue. Los lobulillos. Oh, Sí. bien. Eso es así. Los lobulillos. Los lobulillos hepáticos. Ah, Bien. me acordé. Bien. Le dije que me acordaba, pero no me salía. No son los hepatocitos, Víctor. Sí, los hepatocitos son las células que conforman los lobulillos hepáticos. Y los lobulillos hepáticos es la unidad funcional del hígado. Muy bien, Angeli. Lo tenía en la punta de la lengua ahí. Me salió. Sí. Bien, está bien. Entonces, voy a enseñarlo acá, los lobulillos. Entonces, como le dije, ¿sí? Los lobulillos hepáticos, como dijo Angeli, son lo que constituyen realmente la unidad funcional, ¿sí? La unidad funcional. Y los hepatocitos son las células que conforman. Acá está, estos son los lobulillos, ¿sí? Esto es un lobulillo hepático. Bien, lobulillos hepáticos. O sea, esto es una vena llamada vena centrolobulillar. Estos son unos espacios llamados espacios perisinusoidales, ¿sí? ¿Estamos claros? Son los lobulillos hepáticos. Entonces, eso es el hígado ya. Eso es el parénquima hepático. Bien, lo que es el órgano en sí, desde el punto de vista anatómico. O sea, vamos a hablar de la irrigación. Bien, la irrigación y ahí mismo vamos a dar el drenaje. Entonces, mire, la irrigación. El hígado tiene dos tipos de irrigación, aunque usted no lo crea, ¿sí? Tiene una irrigación funcional, dado por la vena porta hepática. Asimismo, el hígado está irrigado por un vaso venoso, en este caso, la vena porta hepática. Se llama irrigación funcional, ¿sí? Entonces, está dado también por otro tipo de irrigación, que es la irrigación fisiológica nutricional, que está dado por la arteria hepática propia, ¿sí? La irrigación fisiológica nutricional está dado por la arteria hepática propia. Entonces, vamos a empezar por la irrigación funcional, que es la vena porta hepática. La vena porta hepática ya lo hemos dicho bastantes veces, que nace a nivel de la cara posterior del cuello del páncreas
cuando viene la vena esplénica y la vena mesentérica superior y se anastomosan a ese nivel, ¿sí? Entonces nace lo que es la vena porta hepática. De igual forma hemos dicho que la vena porta hepática tiene 3 ramas afluente o tributaria, que son la vena gástrica derecha e izquierda y la vena pancreatoduodenal superior posterior. Bien, tiene más afluente, pero son muy pequeñitas. Y vamos a ver cuando demos estos elementos acá, la vía biliar extrahepática, en la próxima clase. Sí. Entonces, la vena porta hepática ya viene y justo antes de llegar a lo que es el hilio hepático, ¿sí? O surco transverso porta hepático. Bien, se divide en dos ramas principales, una vena hepática derecha, una vena hepática izquierda. Entonces, la vena hepática derecha va y se dirige hacia el lóbulo derecho, ¿verdad? Entonces, antes de llegar al lóbulo derecho, ella viene, da ramas para el lóbulo caudado y da ramas para el lóbulo cuadrado. Bien, entonces se dirige hacia el lóbulo derecho y ahí se ramifica, termina sus ramificaciones. Entonces, la vena hepática izquierda hace lo mismo. Ella se dirige allá, hacia lo que es el lóbulo izquierdo, pero en medio de su trayecto, hace lo mismo, viene y da ramas para el lóbulo cuadrado, ramas para el lóbulo caudado y termina ramificándose en el lóbulo izquierdo. Bien. Entonces, esa es la manera en cómo se distribuye la vena porta hepática en lo que es el hígado. Sí. Entonces, vamos con la arteria hepática propia. Vamos desde el origen de la arteria hepática propia. La arteria hepática, específicamente la arteria hepática común, es una rama terminal del tronco celíaco. Sí, de acá. Rama terminal del tronco celíaco. ¿Sabes que el tronco celíaco es la primera rama visceral de la cara anterior de la aorta? Sí, una rama colateral visceral. Entonces, la arteria hepática común es la rama terminal a la derecha del tronco celíaco. Se sabe que luego viene el segmento de la arteria hepática propia. Pero antes de eso, la arteria hepática común da esta rama colateral muy importante que la hemos visto, que es la arteria gastroduodenal. ¿Sí? Estamos claros, rama colateral, la primera colateral que da la arteria hepática común. Bien. Entonces luego asciende e inicia el segmento propio, o sea, la arteria hepática propia. Y la arteria hepática propia primero da esta chiquitica, que es inconstante, va ahí, que es la arteria supraduodenal. Luego da esta arteria, que es la arteria gástrica derecha. Se continúa hacia allá, se divide en dos ramas. Una arteria hepática derecha, una arteria hepática izquierda. Bien. Entonces, la arteria hepática derecha, en la mayoría de los casos, ya eso lo hemos dicho, que da esta arteria, que es la arteria sística. La arteria sística. Entonces, ¿qué hace la arteria hepática derecha? Se introduce a lo que es el parénquima hepático y hace lo mismo que vimos de la vena hepática derecha. Es decir, ya se dirige hacia el lóbulo derecho, pero da ramas para el lóbulo caudado y da ramas para el lóbulo cuadrado. Y se termina ramificándose en el lóbulo derecho. Entonces, la arteria hepática izquierda hace lo mismo, pero ella o se divide antes de introducirse en el parénquima o en el mismo parénquima. Empieza a dar ramas de una vez para el lóbulo cuadrado, ramas para el lóbulo caudado y termina ramificándose ahí en el lóbulo izquierdo. Bien, termina ramificándose ahí. Entonces, esa es la irrigación. ¿Sí? Toda esa sangre oxigenada, desoxigenada, ¿sabe lo que hace? Viene y llega aquí, miren. Lo que enseñamos ahorita. Toda esa rama, toda esa sangre, viene y llega acá. ¿Sí? Ellas fueron y oxigenaron todo el parénquima. Y finalmente llegan a la parte de los lobulillos, a la vena centrolobulillar, acá. ¿Sí? Entonces, de la vena centrolobulillar, ¿sí? Toda esa sangre vino por ahí, por los espacios perisinusoidales, ahí. Esa sangre ya desoxigenada, ¿sí? Viene y se va por unas venas que se llaman venas sublobulillares, ¿sí? Entonces, esas venas sublobulillares empiezan a anastomosarse una con otra, ¿sí? Unas con otra, unas con otra, unas con otra. Acá. Todo un lobulillo, por ejemplo, mire.
toda esa vena, toda esa sangre por la ramificación arterial y por la ramificación de la vena porta hepática llegaron al lobulillo, llegaron a la vena centrolobulillar. Entonces, de ahí se van por las venas sublobulillares y esas venas empiezan a anatomizarse unas con otras, y empiezan a formar esas venas que le llaman venas hepáticas menores. Las pequeñitas, empiezan a formar todas esas venas llamadas venas hepáticas menores, ¿sí? Entonces, las venas hepáticas menores, ellas vienen y finalmente y forman, dice el libro que son tres venas hepáticas mayores, ¿sí? 3 venas hepáticas mayores, una derecha, una intermedia que debería ser acá, ¿sí? Y una izquierda, ¿estamos claros? Es decir, la anastomosis de las venas hepáticas menores forman las 3 venas hepáticas mayores, derecha, una intermedia que debería ver ahí y una izquierda. Bien, entonces estas venas, las venas hepáticas mayores, son las que van pum, y drenan en la vena cava inferior. Por ahí se va toda la sangre desoxigenada a la vena cava inferior. ¿Estamos claros? El mismo libro dice que en algunas ocasiones la vena hepática mayor intermedia no existe, ¿sí? Que al parecer eso fue lo que vio Nerer, que lo dibujó así en esta imagen. Bien, que no existe esa vena hepática en algunas ocasiones. ¿Estamos claros? Pero entonces ahí está ya la irrigación y está el drenaje de lo que es hígado. ¿Hay una pregunta, alguna duda con respecto a hígado? ¿Me preguntan, hay duda? Bueno, excelente. Están estudiando, como dicen ustedes. Entonces, falta otra partecita de hígado, que son las vías biliares. Eso es algo rápido y corto. Como páncreas no es tan largo, yo siempre lo doy junto a eso. Doy la vía biliar y damos la de hígado, de páncreas. Bien. Entonces, vamos a repasar un chico de los temas que van para el tercer quiz, obviamente. De los primeritos.